Bienvenidos al podcast Elige estar sano con el Dr. Andrés Arias Pineda. En este primer episodio, el Dr. Arias comparte su propia batalla contra la enfermedad que lo aquejó desde la infancia y cómo la medicina naturista no solo lo sanó, sino que transformó su vida y la de sus pacientes. Y como ejemplo, nos comparte el impresionante caso en el que con uno de sus tratamientos logró salvar la pierna de un paciente diabético de la amputación. Prepárate para escuchar al Dr. Andrés Arias y cómo mejorar tu salud con sus consejos y experiencia. Elige estar sano. Bienvenidos. Nos saluda el Dr. Andrés Arias Pineda, egresado de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico de México y con más de 30 años en las medicinas alternativas, en especial el naturismo. Voy a compartirles mi testimonio con las medicinas alternativas, cómo fue que yo las conocí y sobre todo cómo decidí ejercerlas. De principio debo comentarles que yo de niño, desde los 2-3 años de edad, yo fui muy enfermo. Desde esa corta edad yo empecé a experimentar los piquetes de las inyecciones, el mal sabor de los jarabes, y la nefasta sensación de siempre estar enfermo. Yo no tuve una infancia normal, feliz, como la mayoría de los niños, por lo mismo, por la enfermedad. A los 11, 12 años de edad, los médicos decidieron extirparme las amígdalas, las anginas, como una medida de solución para el problema de garganta que yo padecía. Fui operado, pero al final yo seguí igual de enfermo. Hoy que soy médico, entiendo que pues me quitaron una parte de mi sistema de defensa y que pues yo seguí igual y peor. Mi adolescencia, mi temprana juventud fueron marcadas por la enfermedad. Yo siempre enfermo. Del problema de gargantas después se sumaron otros problemas de salud como colitis, gastritis, estreñimiento, problemas fuertes respiratorios. Y pues yo por recomendación médica, pues usé antibióticos, los que existían en aquella época, la famosa penprosilina, una penicilina benzatínica que dolía tremendamente cuando inyectaban intramuscularmente. Al final, lo que se logró con eso fue que yo me hiciera alérgico a varios antibióticos, entre ellos a la penicilina, al Bactrim y otros más. Así transcurrió el tiempo y cuando ya estudiante de medicina y nos mandaban a los hospitales a practicar, yo investigaba quién era el mejor médico que atendiera mi enfermedad, y los médicos que yo consulté, que yo les pedí su ayuda, pues muy amablemente me consultaron, me recetaron, y yo siguiendo sus instrucciones mejoraba temporalmente, pero al paso de las semanas regresaba otra vez la misma situación y pareciera que regresaba con más fuerza. Así transcurrió el tiempo y yo siempre enfermo. Yo ya me había acostumbrado a la enfermedad. Yo tenía mis actividades y tenía mi rutina diaria, pero yo siempre enfermo. Todo el tiempo tenía un dolor de garganta tremendo, hasta para tragar saliva, todo el tiempo. Una calentura ligera, médicamente se llama hipertermia, de unos 37 grados, pero que nunca se me quitaba.
Y por azares del destino, yo conocí las medicinas alternativas, en especial el naturismo. Pero lo curioso aquí fue que había una oportunidad de una beca para estudiar naturismo en una clínica naturista. Y yo, persiguiendo la beca, pues dije, pues aquí, la beca era de un año, donde yo iba a tener la oportunidad de estudiar, y en retribución a la enseñanza yo iba a realizar labores en ese centro naturista, ayudando, trabajando, aprendiendo. Y así fue como yo empecé con el naturismo. Lo curioso fue que de pronto, estando ahí en las primeras semanas en el centro naturista, con los ajustes en mis hábitos que tuve que hacer, porque en esa clínica tenían un lineamiento o lineamientos que yo tenía que adoptar, que yo tenía que hacer si quería permanecer ahí. Y uno de ellos es la alimentación, que al final de cuentas me ofrecieron la alimentación, me ofrecieron hospedaje, me ofrecieron, pues dije, pues aquí está muy bien. Y yo, sin perseguir el conocimiento del naturismo, porque realmente yo no creía en el naturismo, yo no creía en las medicinas alternativas, es más, ni sabía y muy poco había oído hablar de ellas. Lo poco que yo había oído hablar de las medicinas alternativas era negativo. En la escuela de medicina se escuchaban muy malos comentarios de las medicinas alternativas, que no servían, que era empírico, que charlatanes, ignorantes. Entonces la idea que yo tenía era pues muy negativa. Pero yo realmente lo que perseguí fue lo económico. Dije, pues aquí en la beca me mantienen al pico un año y pues ya veo cómo encuentro un trabajo en algún hospital. Pero el detalle aquí es que al cocinero de la clínica, del centro, no le dijeron que me guisara lo que yo pidiera. Le dieron la indicación que hiciera una comida más, porque el doctor fulanito, que era yo, a partir de ese momento iba a estar ahí. Y entonces resulta que la alimentación era una alimentación especial para los pacientes ahí internados. Y dicho sea de paso, los pacientes que estaban ahí eran pacientes desahuciados de las clínicas de todo el estado. Y entonces eran pacientes extremos, con todo tipo de enfermedades, por ejemplo, cáncer, con metástasis, por ejemplo, pacientes artríticos que llegaban con su silla de ruedas, que no podían caminar, pacientes renales que ya estaban por dializarse, pacientes enfermos, diabéticos que ya estaban con la amenaza de la amputación. Entonces, en general, puro paciente muy delicado, muy difícil, complicado para cualquier médico, para cualquier hospital. Al mismo tiempo de que yo seguí las indicaciones, las sugerencias de esa clínica, que realmente eran principios naturistas, a las 4 o 6 semanas de mi estancia ahí, yo noté un cambio muy notorio de mi salud. El dolor de garganta que me acompañó toda la vida ya no estaba. Para ese entonces también ya mencioné que se habían agregado otras cosas, como la artritis, que mi salud era muy deplorable. De pronto, pues yo ya me sentía sano. Yo realmente estaba sorprendido porque yo no había tomado ningún tratamiento.
Yo pensé que era el clima de Guadalajara, que por cierto ahí fue donde yo estudié naturismo. Yo dije, bueno, el clima me está cayendo muy bien. Pero lo que en realidad estaba pasando es que mis hábitos habían mejorado. El de alimentación, por ejemplo. Ahí, en la clínica naturista, pues realmente eran muy estrictos con la alimentación, en el sentido de complementar los tratamientos que se indicaban a los pacientes, como ya dije, extremos. Entonces, mi alimentación mejoró bastante. También otro hábito que había estado haciendo mal, que es de bañarme. No sabía bañarme, ahí aprendí a bañarme. Total que mi salud dio un giro de 180 grados, de haber estado muy enfermo antes a estar pues súper sano. Yo me sentía pero con un cuerpo nuevo, y de hecho eso es lo que pasó. El naturismo me dio un cuerpo nuevo, y desde entonces a la fecha, que ya pasaron más de 30 años, ni una gripa. Mi salud totalmente diferente. Sorprendido del efecto que el naturismo estaba causando en mi salud. Al mismo tiempo era yo testigo de las curaciones que en ese momento yo califiqué como asombrosas, milagrosas, de estos pacientes que finalmente evitaban la diálisis, por ejemplo. Otros se curaban de cáncer, salvaban amputaciones. Realmente yo estaba sorprendidísimo de todo lo que estaba pasando ahí. Al principio yo no lo creía, yo pensé que había truco. Digo, no puede ser que en esta clínica puedan hacer cosas que los grandes hospitales no pueden. Pero como al mismo tiempo yo ya me sentía muy sano, dije, no, a ver, aquí algo hay que no está bien. Y tratando de investigar el truco, dije, a ver, voy a investigar. Pues me encontré con el mundo del naturismo. Pero cuando yo vi en carne propia que mi propia salud estaba mejorando drásticamente, y luego veía los cambios en los pacientes, y yo mismo iba con ellos en privado y les preguntaba, oiga, señor, ¿a poco realmente se siente bien usted aquí? Sí, doctor, me decían, gracias a ustedes que me están curando. Ah, sí. Pero no, realmente yo no creía. Pero finalmente, pues sí, las evidencias me convencieron. Mi salud totalmente cambió. Decidí adoptar el naturismo como parte de mi filosofía de vida, porque ya en su momento les comentaré que el naturismo no es no comer carne nada más, o el naturismo es ponerte a dieta. No, el naturismo es una filosofía de vida, es una manera de vivir, es una forma de conducirse. Y como vi que era bueno y a mí me había curado, también lo decidí compartir con mis pacientes, porque realmente a mí me sirve todo lo que aprendí en la escuela de medicina, lo que aprendí en los hospitales, y conjuntado con las medicinas alternativas, hoy en día tengo un arsenal para ofrecerle a mis pacientes. Tengo por ahí ya 3 libros escritos. El último de ellos, que se llama Enfermedad Cero, está en Amazon. Tengo material también en las redes, en YouTube, Facebook, y de hecho, y dicho sea de paso, yo considero que las medicinas alternativas deberían ser la primera opción para todo enfermo, porque son nobles, son prácticas, económicas, no tienen efectos secundarios, realmente no hay un peligro mayor para utilizarlas y utilizar las medicinas alternativas. El naturismo y la herbolaria son 2 pilares donde yo me apoyo para ayudar a mis pacientes a recuperar su salud. Desde luego también en ese tiempo me dio una especie de cursitis y estudié acupuntura, estudié
pues otras terapias alternativas, y hoy en día pues tengo mucho material de donde tomar para hacer las recetas, las recomendaciones a mis pacientes. Voy a comentarles un caso para ejemplificar el alcance de las medicinas alternativas, que de pronto se desprecian porque no se tiene el conocimiento de ellas. Yo mismo lo hice, lo repito, yo decía eso del naturismo es de las abuelitas, eso de los tés es del pasado, ahora es la ciencia médica, oficial. Y pues sí me la creí un tiempo, pero no, respetando la medicina oficial, respetando lo que hacen mis compañeros en los hospitales, en sus consultorios con la medicina alopática, decidí desde hace tiempo ejercerlas, y hoy tengo más de 30 años ejerciéndolas, más de 30 años de experiencia, especialmente con el naturismo y la herbolaria, de tal manera que lo que yo digo en mis libros, lo que digo en mis videos, lo que recomiendo a mis pacientes está totalmente comprobado, y puede ser comprobable que a la hora que cualquier persona considere, incluso si hubiera un grupo de médicos que dijera, a ver, vamos a ver si esto es cierto, todo se puede comprobar, porque realmente son principios de salud, son principios básicos, realmente pues no es algo que esté fuera de la norma de salud, son principios de que la misma naturaleza maneja. De hecho de ahí viene el nombre del naturismo, porque se basa en principios que la naturaleza maneja. Un ejemplo es cuando iban a amputar a un paciente, y eso me tocó a mí toda esta historia, ser parte de la historia, valorar a un paciente que ya estaba internado en una institución de salud, que ya le iban a amputar. Tenía 3 dedos del pie, uno de los pies, todo ya con tejido necrótico, todo negro, 3 dedos del pie, y en la planta del pie tenía una hendidura muy profunda, y que no cedía a los antibióticos, no cedía a las curaciones, de tal manera que los médicos de ese hospital pues habían decidido la amputación, y de pronto pidieron una opinión diferente, naturista. Yo calculé que se podía hacer algo más antes de la amputación. Empezamos un tratamiento naturista. De principio, la primera curación que yo mismo le hice, le quité todo el tejido necrótico, de tal manera que esto, si me lo hubieran contado, a lo mejor no lo creo, pero yo lo creo porque yo lo hice, yo lo viví. Yo le dejé los 3 dedos pequeños, digamos, del pie, les dejé en el puro hueso, le quité todo el tejido necrótico, y al final quedó el puro hueso de los 3 dedos. Es una curación profunda en la planta del pie, de tal manera que desde luego su alimentación tuvo que cambiar drásticamente, porque no estaba comiendo bien, o adecuadamente, mejor dicho, para el caso que él tenía. Pues al paso de los días la lesión empezó a mejorar, tanto la del pie, la de la planta del pie, tanto de los dedos. En su momento le dije al Señor, cuando recién empezaba el tratamiento, le dije, Señor, yo creo que su pierna ya se salvó, pero creo que estos 3 dedos sí los va usted a perder. Pues era puro hueso. Y ya el Señor, ya animado, comenta, dice, sí, doctor, ya deje esos dedos de que se pierdan, dice
Pues ni modo, dice, voy a andar en zapatos que no se me note, pero ya me salvaron la pierna. Bueno, para no hacer largo el cuento, a los pasos de los siguientes días, algunas semanas, empezó a aparecer carne en el tejido óseo, en los huesos, se empezó a llenar de carne, y al final hasta uña tenían los dedos que yo había dejado en el puro hueso, hasta uña. Al final se salvó todititito el miembro, ni un dedo perdió, todo se salvó. Y yo mismo estaba sorprendido. La naturaleza puede mucho, tiene mucho poder, y el secreto del naturismo, que es uno de los secretitos que yo tengo y de una vez se los digo, es dejar actuar a la naturaleza. La naturaleza, el cuerpo humano ya está programado para mantenerse sano, muchas veces a pesar del médico, el cuerpo está sano, o se mantiene vivo por lo menos. Entonces, cuando se le da la oportunidad al cuerpo, al organismo que ya está programado genéticamente para autocurarse, para autorrepararse, para autorregenerarse, el cuerpo hace maravillas. Entonces ese es mi secreto, darle la oportunidad al cuerpo a que el cuerpo haga su trabajo. Este tipo de experiencias confirman el alcance tan grande que pueden tener las medicinas alternativas. Quedé sorprendidísimo con un caso que yo tuve con la acupuntura, que en su momento se los comentaré, pero siguiendo en la línea de las medicinas alternativas, de mi estancia en esta clínica y cómo yo conocí las medicinas alternativas, en especial el naturismo, y cómo decidí ejercerlo, pues este es un ejemplo muy claro. Para mí fue contundente, definitivo, que confirmaba que yo había tomado una buena decisión, que sin abandonar, sin dejar a un lado la medicina de hospital, porque esa es mi base científica de lo que yo hago en mi consultorio, pues uso las medicinas alternativas, le doy la oportunidad, pero aquí desde luego todo tiene su chiste, perdón por la expresión, porque no solamente es como mucha gente cree, y algunos médicos también, que el secretito está en el tecito, que si las plantitas son milagrosas, que si son curativas. Sí, definitivamente hay plantas curativas con propiedades asombrosas, pero realmente el principio mayor de curación del organismo es conocer y manejar debidamente la fisiología. ¿Cómo es que funciona la máquina humana? Ese es el detalle mayor. Y ya sabiendo cómo se maneja el organismo, podemos entonces aportar para que el mismo cuerpo, que decía yo ya está programado para autocurarse, pues él tome las riendas del caso y se vaya curando él mismo. Aquí vale la expresión, para ilustrar un poquito, se puede decir, de hecho yo lo comento seguido en mi consultorio, que el albañil de la salud es el cuerpo y el ayudante es el médico. El médico es el ayudante y el que realmente hace el trabajo de curación es el cuerpo. Y también podemos hacer otra pequeña comparación para ilustrar. Si tenemos un paciente grave y mandamos llamar al mejor médico del mundo con su mejor tratamiento, llámese de lo que quieras, médico de hospital, naturista, lo que tú quieras, el mejor médico del mundo con su tratamiento, y lo presentamos al paciente grave, gravísimo, y le decimos: doctor, aquí está su paciente, trabaje usted en él, por favor, y sálvelo.
y el médico al revisar encuentra que el paciente ya está muy grave, el médico podría responder: no, este paciente ya no responde, ya no se puede hacer nada por él, ya no puedo hacer nada por él. Pero ¿por qué, doctor, si el paciente está vivo? Y dicen que usted es muy bueno y tiene un tratamiento muy bueno. Sí, pero este paciente ya no va a responder. Ahí está el ejemplo claro. Si fuera el médico el secreto, estuviera el paciente en cualquier estado extremo, el paciente se curaría. Si fuera su tratamiento, igualmente el paciente se curaría, pero no, es la muestra clara de que el organismo, el estado del organismo determina qué tanto puede responder a los tratamientos o no. Bien, podemos seguir hablando muchísimo de este tema. Hay mucho que decir, mucho que comentar, mucho que compartir, pero yo creo que con lo que he dicho es suficiente para tener claros de que las medicinas alternativas son una excelente opción y que no está peleada con la medicina de hospital y que pueden trabajar incluso juntas. Y de hecho, mi propuesta en general, y mis libros lo menciono, mi propuesta es que se haga una medicina globalizada, donde participen todas las medicinas existentes, las oficiales y las alternativas, y que se haga una sola, para que entonces sí haya una mayor oportunidad para trabajar contra la enfermedad. El naturismo, las medicinas alternativas, para mí, son opción de salud, en muchísimos casos. Y dicho sea de paso, de manera personal, yo he constatado durante más de 30 años, lo que les acabo de decir, he salvado a muchas amputaciones, he ayudado a mucha gente a no dializarse con insuficiencia renal crónica, también he ayudado a recuperar hígados muy, muy maltratados, con quistes, con tumores, hígado graso, etc. Y de todas las enfermedades. El secreto aquí es conocer los principios de salud, conocer cómo trabaja la máquina del cuerpo, conocer los principios básicos de curación, de los efectos curativos, en este caso de los elementos que son las plantas. Pues como conclusión les sugiero que experimenten las medicinas alternativas. Hoy en día yo estoy aquí en la ciudad de Querétaro para compartir directamente con ustedes. Podemos analizar su caso, ver qué tanto podemos ofrecer, qué tanto se puede hacer. Y recuerden que la salud es una decisión. Elige estar sano. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Sabías que la diabetes afecta a millones de personas y es una de las enfermedades más comunes y peligrosas de nuestros días? Además, esto puede afectar a cualquiera. No te pierdas el próximo episodio del podcast del Dr. Andrés Arias, en el que nos hablará sobre diabetes. Suscríbete en Spotify, YouTube o Facebook. Agenda tu cita por mensaje directo y elige estar sano.